a formado veces se me línea. pone sepia, sí, es una Sí, verga. sí, sí. Igual yo tenía una muy mala y como el año pasado laburé con la computadora, la cagué a palo, tenía horas y horas andando con 73 pestañas abiertas. O sea, era algo que podía pasar. ¿Qué placa tenía? No, una Nvidia 1650, creo, una cosa Ah, así. pero onda, era buena en una época. Sí, sí. Onda, Claro, es un pasa caño, que, no es choto. sí, pasa que. Pasa que quedó re atrás. Ah, y lo que tengo muy berreta es el procesador. Ah, No me cuello de acuerdo, no me botella acuerdo ni full. cuál tengo, pero tengo uno que un amigo me dijo, esto como de 2012, me dice. Es algo que no da ni para. ¿Es Ryzen o Intel? No, es un Intel. Cagaste. A ese i5. A ver. Un Si no, que no i5 te sorprendas, si no es. ¿Que no te prendió más? Un i5 Me prende, pero no me ese. anda, o sea, es como Anda que. como el orto. Sí. Y tarda media hora en abrir boot, ¿entendés? No, ya está en la. Un i5 Se apaga y a veces de me pone reiniciando. de sexta ¿Cómo es lo generación. que me pone? Tipo la prendo y me pone. Restaurando. Pantalla azul te tira. No, una pantalla negra y una barrita. Y hay veces que tarda una hora y media en hace? prender. Ah, a mí me pasó eso también igual. Y Puede se ser me terminó quemando la compu. Puede ser Tipo, la no me RAM prendió igual más. eso. Procesa. No, RAM tengo una banda, boludo. Pero hay a veces que falla. Para lo básico va, pero después. Pero vos editar fotos y eso. O no Pasa consume que tanto eso. yo no sé qué le pasó a mi compu. Tipo, para mí hay algo que está instalado que la está trabando igual. Porque mi compu, o sea, yo la compré así nueva en 2021 capaz. Y no era una ¿Ya compu armada? mala, o sea, estaba bien. No, la armé yo. Ah, O sea, no estaba mal. Estaba onda, básica, gamer y claro, mandate, ni quiero siquiera, esto, o sea, quiero claro. esto. No, se la bancaba, básica, pero se la rebancaba. Y Lightroom, todo eso, tipo, mandaba re no es que me anda mal. Es que ahí se Pero exigís una banda. claro, no, Lightroom igual te caga la vida. O sea, Sí, vos sí. prendés Lightroom, se te va el Es wifi. fundamental. Ah, poronga. ¿Cómo es eso? Boludo, prendés la aplicación de edición. Encima, tipo, yo conozco a muchos fotógrafos que le pasa. La prendés y se te va el wifi. Se te consume todo lo que tengas en la computadora, literalmente. O sea, yo tengo que reiniciar después de bajar las fotos para subirlas. Y ahora lo que me está cagando es que, por ejemplo, en este torneo que tengo que seleccionar por equipo, Sí, no me deja seleccionar el corte. ¿Vieron cuando seleccionas ya muchas? sí. Quiero seleccionar todos y ya me aparece tipo el cosito azul. No. Entonces tengo que esperar 30 horas para que me Ahí deje seleccionar todas. virus. No, lo estoy contando. ¿Qué es? ¿Cuánto va de tiempo? Así no te mando un cana como eso. Tremendo. 3 minutos. ¿Qué dice? No sé. Le pregunté el full chat GPT. Ah, es que Y ahora toqueteé de todo, tipo, todo lo que podía formatear. una vez formateé. pregunté y se Y cagaba. en un momento me hice chat GPT porque no. Como que se activaban los gráficos pesados, tipo, no sé, el fondo de pantalla y esa pelotudez que tiene. Sí. Se ve tenía todo pixel. Pero ahí anduvo bien, o sea, es algo que tiene la compu, que no sé. Amigo, ¿les cambio la bocha esa? ¿Está más inflada que esta? No Así sé sí, si se de va, la le pasé. previsualización de las fotos o algo que me está. Y de coso, Emiliano. Marta. de espacio libre tenés, ¿o no? Sí, igual ahora que bajé los Sims. Se junta a jugar Sims con Juego de Nina, mina boludo. los Sims. Sí, Es lo que me acaba de decir Ale. Los Sims, boludo, no sé por qué. ¿Qué le Es el jode? peor mi juego hermana de era la historia. fanática, Es boludo. No, re juego más divertido. aburrido de los Sims. Es Ojo, re. en una época estaba bueno, en el Sí, 2000. no había juego, no había más juegos. En el 2000. 2010 Eso, jugar el juego del dinosaurio, el de Google, que te hace un wifi. al Pac-Man. No le sabes. Porque a mí eso de la visualización, ponele, pasaba cuando tenía full espacio. el espacio, entonces no. No, igual yo creía lo mismo, pero tipo posta, tipo borré un montón de cosas, o sea, antes de tener este juego de mierda, o sea, no es por eso, la tenía bastante vacía, la mitad de las llegas desocupadas y no, tampoco. O sea, literalmente Claro. toqueteé todo lo que se podía toquetear. No sé, no quiere arrancar, es cuando quiere ella. Es una paja. Sí, ahora ponerle está todo que re caro, onda las RAM a las mierdas. Sí, Era lo más barato antes, ahora es lo más. ¿Qué cosa? Bueno, no las memorias RAM. para Cristo y eso. Hay que decir. Es por la IA que vos buscas
O buscar, vos sos culpable ¿Eh? de buscar en IA, entonces necesitas más memoria RAM, más memoria RAM. Pero yo no uso ¿Y la por qué IA es en la culpable? Sí, La seguro usa en usa, el celu, boludo. seguro usa Pero ChatGPT yo de te estoy psicólogo. hablando Obvio, del boludo. aumento de la memoria RAM, es por eso. Le dice amigo a ChatGPT. Hola, chat. ¿Qué onda? ¿Cómo Sí, yo le hablo estás? como si fuera un... Nada, pero el No, nieto yo que... cada vez lo uso más. Y no me gusta, pero Nada, Ahí va. te soluciona todo. por eso recién tenía ¿Cómo que me sacar. carrea la facultad? Yo que... Cambias cosas, ¿no? Obviamente. Imagínate, la primera vez que promociono materia. Me hace no usar ChatGPT. Qué chabón. Si lo usas bien, no pasa nada. Claro, no tampoco ponga Claro, nada. Hay gente que se abusa. copiar y pegar, boludo, poner una... El año pasado, por ejemplo, en una materia, tipo, igual tenemos un profe bastante hincha huevos, que se dio cuenta que se habían copiado de un parcial que estaba en el altillo, pero porque las respuestas, o sea, como que eran, las del altillo estaban mal, entonces las tenías que sacar vos las respuestas. Todos les hacían con ChatGPT. Entonces eran todos iguales. Entonces estaban todas iguales y eran, es obvio que tipo la sacaron de internet y lo hicieron con chat y se la perdieron de memoria. Qué época está. En mi época no había eso y... Era el rincón del vago. Alta paja. Sí. El rincón del vago. El rincón del vago. Yahoo respuesta. Encima arriesgándote a que te entre un virito. Yo le uso para que me explique. Porque también lo explico en la Explícame como, viste facultad. que hay como códigos. Explícamelo como un nene. Sí. Viste que hay ahora códigos. se entiende. Hay códigos. Bueno, vos podés ponerle. Explícamelo como si fuera que tengo 10 años. Pero hay algunos que ponen, re experta, pone barra, no sé qué, viste, como un código. Sí, te lo explica como que... El prompt. Sí. Ay, God. No te presté atención a todo. Medio disociado. Sí, disocia mucho, boludo. ¿Te tildás mucho? ¿Tenés idea? ¿Qué idea? ¿El torneo? Bueno. ¿Quién está? Ay, Dios. ¿Qué yo lo voy a salir? Amanda. ¿Sabes cuándo empezó a pasar la computadora? No. Estaba jugando al FIFA, estaba en medio de un partido. Ah, Y empecé a ver a los jugadores como si fuesen, no sé cómo explicarte. el Como- espectro de los Estaba viendo- jugadores. Como iba todo lento los jugadores. Era como, no sé, el PES 98, boludo. Lo veía todo como, no tenía texturas. Ya era como una está, cosa placa de lisa. video full. Y se movía tipo como en cuadros, boludo. Claro. Tipo, veía el chabón y de repente estaba así, Tiraba. adelante. Ibas a 10 FPS. Me cagó la vida. Qué paja. Igual bastante duró eso. ¿Qué? Esa placa bastante duró. No, y Onda, no sabés porque cómo la ya cagaba, ahora tranquilamente podés comprarte una, no sé, No, me podría haber generación comprado 30. una cosa mucho mejor que lo que tengo, pero no sé, como que me encapriché y dije, funciona, la voy a exprimir, dije, ¿entendés? Y el año pasado que laburé en casa, la cagué a palo. Sí, claro, él puso está a minar, acá en todo. cripto, boludo. Más o menos. A mí me recagó que en la facultad me puse tipo, en el rol de hacer montaje, o sea, editar un video. sí. Y no Ahí. sé en qué momento dije, qué buena idea, che, voy a tener que hacer todo en mi casa, tranquila. ¿Para qué, boludo? Tengo como 40 gigas de videos. Nada. Que encima tipo no se termina más. Todavía no lo tenemos que entregar y es como, Dios, los quieren enviar todos a la mierda. Sin compu nada más. Sí, Mira que estoy ¿Con usando qué editas eso? Serio, todo. Sí, el Cap. Obvio. Es el No, mejor. pero aparte es una pelotudez, si es lo para más cortar, fácil. pegar, Para mí, boludo. de lo que son así de edición es lo más fácil de todo. Sí, claro. Pero, no, encima como es
Eso no lo es, cortar, pegar, cortar, pegar. El tema es cuando le quise poner tipo filtros. Ahí me guardé el video y era todo cortes verdes de la nada. Que sí. Era mi placa de video. No, era tipo el FIFA de Esteban, literalmente. Ahí exigió un montón la... Igual, por suerte, los profes me dijeron, no, igual el color no lo tenés que hacer más. Listo, blanco y negro. Bueno, chico, yo se lo mando así. No, pero me está rompiendo toda la compu. Creo que eso me ocupa la mitad de la giga que tengo en la compu, literalmente. Son videos como de 4K, boludo. El tema cuando lo renderizás, ese es el... Sí, eso. Es que encima, viste que Sony graba en Log. Sí. Pero bueno, o sea, están pesaditos. Y boludo, grabamos un videoclip. Y no sé por qué. Grabamos a 2 cámaras. La segunda cámara grabó en log normal, pero la principal. No, grabó como en un formato como si te dijera una película de 2010. O sea, se ve como el orto. Entonces yo tengo que. No sé cómo voy a hacer para pasar los videos de 4K que se parezcan a los chotos, ¿entendés? Ajá. Me cagaron. No lo podés, onda, claro, no puedo bajar 4K y después los otros que se ven. No sé, boludo. La película de 1910. Ahí está. ¿Sabés cómo lo escribí? ¿Cómo paso un proyecto en CapCut para mis compañeros? No se den cuenta, tengo una licuadora de computadora. Claro. No, porque obviamente le tuve que preguntar, ¿por qué el CapCut no me guarda los videos? Me dice, no, puede ser que no te ande. Yo lo que no entiendo de CapCut es, viste que hay una parte que es como una guía que tiene CapCut que te genera videos. Sí. No entiendo cómo funciona. Pues yo todavía no lo usé. Yo tengo el Plus. Sí, yo también, pero no. Mandé a generar un video. No lo edité. Y después mandé a generar otro y me dijo, ya no lo podés generar. Entonces no sé qué tengo que hacer porque ya te lo estoy pagando. Yo quería hacer eso solo para hacer tipo, viste, no sé, ahora me apareció una prueba. Si haces un video como generativo de IA, te daban descuento para el plan Pro. Algo así. Tipo, bueno, lo voy a probar. No me funcionó. No sé, no anda. Ahora tenés que pagar el doble. Ahora me tenés que pagar 20 lucas más. O sea, eso está $17 el Pro, pará. Sí. Sí, boludo, carísimo. Yo pago 9, Pasa que yo pagaba eso porque lo tenías un montón y ahora que cambiaron el plan y yo me había dado de baja, no me puedo tipo renovar el plan anterior. Mirá. Pero ahí dormí yo igual. Pero la verdad es una aplicación que tiene un montón de cosas y para hacer lo básico. Sí. No, aparte estoy grabando. Yo pongo la idea de alguna porque la final y eso lo trato de poner en 4K, ¿viste? Ahora lo paso y... Está bueno, es lo más fácil. Es una boludez. Y en la compu tiene como bastantes las herramientas a mano, o sea, no te las complicas tanto. No. Yo, por ejemplo, no sé, Premiere y esas cosas nunca toqué en mi vida y soy tipo un queso, Premiere y todas esas aplicaciones. Ni idea, o sea, yo la verdad no me la paso editando videos. Yo llegué hasta el Audacity. No, al Audacity me estás llegué. diciendo mucho. O sea, yo como materia tenía tipo programación de videojuegos, ¿entendés? Entonces, ¿A dónde ibas? Eso lo tengo encima como... Seferín, al mismo colegio, Seba, Joao, Raya. ¿Y por qué no? Yo había ¿Por qué no aprendieron nada? Pero no sé, tenía programación de videojuegos. Yo una de las materias optativas de la carrera creo que es animación 3D o así también, algo de eso. Pero no era técnico el tuyo, ¿no? No, pero era en informática, o sea, no me sale la Claro, sí. El mío era técnico y tenía que elegir. Llegabas al último año y vos elegías si querías seguir computación o electrónica. Mirá. Y bueno, todos elegían computación porque electrónica... igual tenías que sobrevivir nomás, ¿no? Claro. Tarde, ¿no? Que te caen a trompadas a la salida. Claro. No, yo quería ir a sociales, pero iban todas las pibas y todos mis amigos en informática y dije, bueno, no voy a ir claramente. No me voy a quedar sin amigos. Regido por la sociedad, presión social. Claro, la presión social. No, pero si hubiese hecho Yo eso... también, todos mis amigos iban a las sociales, yo me quedé en sociales. Si hubiese hecho eso, es como Gaby. verdaderamente hoy en día creo que no tendría un grupo de amigos del colegio. Onda, yo cuando terminamos séptimo, viste, en la primaria, Sí.
todos decíamos, che, ¿a qué colegio vas? Bueno, y Gaby se sumó al colegio que íbamos a ir a ¿Vos ibas a estudiar. abrir con Gaby? No sabía. Sí. Y ¿A cuál iba? a la Salete. ¿Dónde qué? Acá en Roque Pérez. Ah, Roque Pérez, cerca del parque, a una cuadra. Y bueno, él dijo que sí, yo tengo, por ejemplo, toda mi familia fue un técnico, entonces como que seguía el legado, ¿viste? Lo típico. Después hoy en día, bueno, lo terminé, pero me arrepiento, onda, Sí, hubiera seguido un bachiller y terminado mucho antes, porque eso es un año más, ¿no? Claro. No, y aparte era doble turno. Qué paja. Me matan de Y estar yo un decía, año ¿qué más hace en Gaby? secundaria. Gaby, no, onda, toda su familia no hizo técnico Sí. ni nada. Y Gaby tiene menos taller, ¿viste? Sí. Entonces teníamos que ir, teníamos, no sé, herrería, todas esas cosas, ¿viste? Y Gaby nada que ver ahí. Ahí tiene la presión social de Gaby. ¿Nunca pensaste en estudiar nada con eso, capaz? ¿Eh? ¿Nunca pensaste en estudiar nada con eso? No, onda, me sirvió en muchas cosas, suponente tuve electricidad, ¿viste? Aprendí eso Esos y... son re útiles. Va, fuera Sí. de Sí, joda. sí, Ahora, fuera de ahora joda. Ponele, está todo tuve... automatizado. Tendría que meter algo en el colegio normal, Posta, eso sí. los que No, sí, nunca se van a te- escribir son esos, los electricistas, los plomeros, los... Bueno, y eso, por ejemplo, electricidad, hubo un tiempo que trabajé en un hotel, onda, haciendo electricidad, poniendo los LEDs y todo, y me sirvió de eso, onda, de técnico. Re bien. Claro, ¿vos empezaste la carrera de comunicación final? Sí. Se cae, Amigo, ¿qué se cae, ya estoy terminando. Ay. Me recibí ayer. Cursé 3 y promocioné 2. Ah, mirá, no. Yo cursé 4 y me cursé 2. Ah, eso es la verga, hablando. Literal. Me recagaron igual. Fue la verga, mirá. Sí, la típica. No, amigo. No, pasa que yo re Amigo. estudié y el profesor me odiaba. No me Entonces- odiaba, mis compañeros eran tarados, me tocó un grupo de estudiantes que Era me hacían grupo. los trabajos. Oh, sí. qué paja, Es que mirá. literalmente recursé por mi grupo, porque el parcial no importa, importa los trabajos. No, me da una bronca lo de... No, boludo, trabajos en no, pero grupo. no sabes todo lo que me pasó. Y, bueno, igual en una materia un profe sí, un poco me odiaba, porque el chabón tipo ya me tiró como toda la, toda la segunda parte de la cursada me decía, está bien dejar la materia ahora y seguirla el cuatrimestre que viene. Pasa, profe, no quiero irme de la materia. ¿Y si haces tipo un intensivo o no te dan la chance? No, de esa materia creo que no Claro, hay. recursaste en 6 meses, no vas a hacer un intensivo. No, no es, Estamos de acuerdo. es que no ese es el tema, boludo. Es una materia que gastás mucha guita. Gasté 140.000 Es verdad pesos que en vos un TP, uno solo y ese lo era el que tenías que recursé. alquilar los cosas, ¿no? Qué carrera de... ¿Qué Boludo, es una alquilabas? poronga, está re mal organizado eso, dale. ¿Qué era que alquilabas? Luces. Las Nada. luces. ¿Y no te sirve tipo la recursás, no? Cursás el 4 y que viene la materia. No voy a hacer en esa cátedra, ni en pedo. Ah, bueno, porque te iba a decir, de última agarrás ese Sí, TP no. y tipo, literalmente lo reciclás, ¿entendés? Tipo, lo presentás de vuelta. Es que no creo porque se habla en esa cátedra. Estoy un poco de acá. Por ejemplo, hay una que también es la que recursé. Y medio que no se tiraron algo de que si vos recursabas como que aplazabas y no podías tipo, ni ir a otras cátedras. ¿Qué? O sea, ¿qué ¿Te era? acuerdo, Te boludo? De la rebañaban, ley, ¿no? boludo. O sea, Te bañás. recursás y cagaste tu carrera, Claro, digamos. te bañaron de la materia entera Claro, de cualquier onda, no cátedra, podés no, nunca más. rarísimo. Tipo, no, ¿Qué posta. era eso? Permaban. No, muy Pero rara más, la claro. organización esta de este año. Tipo, terminó la materia, incluso los que aprobaron dijeron como, che, fíjense de organizar Ah, distinto pero- porque tres trabajos generalmente con siempre poco son y nada de clases. Siempre son en grupo, es una paja, boludo. Yo soy re anti. No, boludo, yo también. Yo odio los trabajos. O sea, definitivamente me bajé de cualquier grupo. Tranquilo, tranquilo. No, vos sabés, yo aprobé todo y... ¿Qué materias así? No vas a entender nada, no entiendo nada. Ah, ¿cómo que no? boludo. ¿Por qué la tira de abajo? No, porque como recursé, boludo. Sí, claro, porque porque soy mujer. Recursé no me quiere decir porque dice, No, no, el no vas a problema es que sos entender. Qué machirulo. Boludita. Así no hubiese recursado. Claro. Pero son como todas las materias, salvo una que es taller de escritura. Pero Ah, después qué las inspirador. otras materias, ¿Qué las cuento? otras dos materias, Poemas. ey, me saqué un 10. Opa. Ah, miralo, boludo.
Se te enojar así por la reunión. Bueno, y después las otras materias son tipo la misma materia pero con otro nombre, literalmente. Una se Lectura llama taller. Principales corrientes del pensamiento contemporáneo. Y la otra ¿A se dónde llama está? ¿Qué estás estudiando, boludo? Inspirador todo. Teorías de la comunicación, se llama la otra. Y hablan las dos de lo mismo. Estoy estudiando letras. Y eso, letras, ¿o no? Letras. No, comunicación. No, boludo, la facultad. Ese No es la ese que corta La la facultad de letras calle. es para... No tengo idea, pero no es la mía. Ok. La mía es la de sociales, que es la que se prendió fuego. Al final está en alto zurdito, boludo. ¿Alto qué? Alto zurdito. Este zurdito resultaste ser, boludo. Sí, boludo. Me decía a Yo mí tengo- al final. Viste, yo Clavó como que no me flequillo, defino todo. por ningún lado. Claro, mañana Yo caigo hago en un deporte de flequillo contacto, olímpico. hago deporte de contacto, voy a una facultad zurdo y soy derecha, no entiendo nada, un poco más y Sos un poco soy bi, confundido lo único que me con falta. cuidad. La última figu que me falta en el álbum. Sos no binario. Hijo de puta. Yo la repensé como cuando ibas a ir a la carrera de comunicación o sociología. ¿De comunicación? Sociología. Sí, la facultad de los 90 ¿Qué trabajo? O sea, ¿por qué te En realidad me gustaba más sociología, pero no sé cómo. Sí, que estábamos hablando con niños de hoy. Pero sociología sí que no te sirve para nada. Van a computar los 90 minutos. Hater. No, es que, No, es no, igual es verdad, realidad. sociología lo tenés literalmente dos opciones. La pegás para bien y te va re piola, o nunca más ¿Y lo pero usás qué en se tu dedica vida. un sociólogo? Bueno, ¿qué carajo hace un sociólogo? Hablar. Y podés investigar cosas, boludo, pero tipo, ¿qué a lo largo de la historia. Por ejemplo, hay un amigo mío que es sociólogo, fuera de joda, Sí. y nada, siempre tiene como, ¿cómo se llama? No sé, boludo, pero es divertido. No sé cómo explicarlo. Qué A ver, divertido. para que tenemos un discurso que el chat GPT te lo Está excelente. Podés escribir un libro que se venda pleno. Claro. Nada más, el tema de historia y sociedad, siempre me divierten esas. En historia esta vez me fue bien. Es la primera vez que leí historia en la carrera. Y son temas re interesantes. Igual yo sociología lo vi orientado a mi carrera, cosa que es distinta. ¿Y cómo orientar? Porque vimos sociólogos que hablaban mucho de la imagen y sociedad. Y pero vos para tu carrera tenés sociología. Mira. Y la promocioné con 9. Ah, y desde ahí no aprobás una materia. No, obvio, boludo, de ahí picada. Termina los 90 y se. Porque todas las materias se que son habilita, no sé. escritas, Avisen, joya. si pasa algo. Me pones a poner dos luces y ya. O sea, de lo que se trata tu carrera. Sí, y bueno, boludo, por eso estoy diciendo, para mí me confundí, pero... Bueno, pensá que estás a tiempo. ¿Cuánto tenés? ¿27, 28? Sí, nada, mira, acá los 30. 22. Ah, pensé que era más grande. Me arruinó la facultad, boludo. Definitivamente. Voy a hacer otras cosas, pensar que no sé qué quiero hacer. Tipo, yo estoy haciendo comunicación, pero yo en pedo de trabajo anda de, ¿viste no sé, los panelistas que están ahí atrás sin hacer nada? Y dije, ¿para qué me...? ¿Vos querés ser lo del uso? Yo quiero hacer algo del uso, ¿entendés? Ah, mentira, ni en pedo. Yo quiero ser Flor Peña. Yo quiero ir a comunicar fake news Ah, news. sí. de la nada. Fíjate una fake news. ¿Qué? Fíjate una fake news. Una fake Murió news. Santino. Caigo este va. Ojalá, ¿sabes qué? Saco los muñecos como los de Ghana, ¿viste? Los que chuzaron a Kane el otro día. Tirás el polvito, boludo. Yo todos los muñecos. El porro. No, la verdad que Santino conmigo se viene portando bien, ¿eh? No lo Tiene puedo. miedo, ¿no? Por Ay, vos ahora sos- prendió la cámara, boludo. Tiene que Claro, tirar una ¿viste? buena. Eso, ¿Viste? ¿viste? Es vivo. ¿Viste, Vivo el ¿viste la ruido. otra vez La cómo, facultad. cómo lo salté a defender en el grupo? Que puse Santino es el mejor planillero de la historia. Y encima después contestó Sebastián y abajo le puse. Fíjate quién es, como una, no sé, Sí, le sí, tiré un la palito leí. re claro, ¿viste? Y yo me tocaba de risa y que seguro saca el. Que haga re chupamedia. Sí. En diciembre. Está bien. Sí, sí. ¿Sabes qué querés seguir después? Me gusta traumatología, pero bueno, tengo que rotar y eso. Pero seguramente voy por ahí. Claro. ¿Saben que me lesioné haciendo la recuperación? Es algo increíble y nunca visto. Vos sos un caso de estudio, realmente. Ya lo sé. Podrías donarte a la facultad. El primer caso de, Claro, donado, de lesión en la donado. recuperación. No, debe ser. Recuperarme me lesionó el doble. Me lesionó el kinesiólogo. No sé, tengo una inflamación en la rodilla y no puedo pisar. Me quiero morir.
Bien. Posta. Sí. ¿Y ahora? Acá, literalmente acá. ¿Te operaste? Sí, pero de la cadera. O sea, me hicieron una artroscopía de cadera. Se ríe, la móvilica. Sí. Tiene 29 y está estudiando ¿Qué? Luces, boludo. luces. Bueno, El cirujano me dijo, ya está, sí, tipo, gimnasio normal. Voy Claro. a cuadra y el primer día y me siento un pinchazo. Mala boludo. praxis. ¿En ¿La cadera también? No, acá en la rodilla, boludo. Y voy al médico y me dice, no, tenés una inflamación, no sé qué, te hace 2 semanas. No puedo Hay que operar de nuevo. Sí, ¿por qué te operaste la cadera? ¿Qué tenías? Porque yo deporte de contacto desde los 6 y lo que pasó es que tipo por la o sea, por patear alto y por la fricción como que se me chocaba hueso con hueso y me comió el labrum. Sí. Entonces, bueno, y en base a eso se me formó un sobrehueso. Entonces tenía el labrum roto y un sobrehueso de las dos piernas. Y ya no me podía mover, porque no podía patear más arriba que esto porque me veía las estrellas. ¿En serio? Sí. ¿Qué haces? Kickboxing y taekwondo, las dos. Claro. Y estuve como 3 años sin poder, como que cada vez me dolía más, ¿viste? Y me decían todo el tiempo cosas distintas, que era el ciático, que era líquido. Hasta fui al traumatólogo, me cansé y le dije, mirá, yo siento esto, hay veces que siento ruido, tipo que me hace clac, ¿viste? Me dijo, bueno, vamos a resonancia, va, y me dijo, sí, tenés un sobrehueso. Y, ¿La que ese te dolía? sí, sí, lo que veía las estrellas. Sí, era una cosa terrible. Por eso ya después terminé abandonando porque no podía. No Sí, podía. más vale, te cagó la Sí. movilidad. Y Perdón, no nada, sé por qué eso me era dijeron el loco. año pasado en junio y me operé este año en marzo y ya estoy en ¿Cómo en se el llama? final. Juliana. Me voy. ¿Mejoró? Sí, todavía, tipo, el médico me dijo, todavía para Sí, llegar sí, al máximo, falta digamos, la apertura, vas a tardar 1 mes, 2 meses más, pero ya con eso, ya ahora tipo, puedo abrir más la pierna que antes. Imagínate. Así Claro. que, sí. Aparte me dijo que si me dejaba estar como que podía progresar en artrosis después. ¿no? Sí. Entonces, Sí o sí lo tenés que hacer. sí, no Vos podía, querés pelear, ¿no? ¿Qué? Sí, claro. Va, si no pasa nada raro, ¿no? Sí, no, O sea, más vale. Si me recupero bien y Claro, o sea, pero vos te operaste con la idea de volver a sí, sin duda. Sí, ya si me rompo todo de vuelta, bueno. Pero no me quería tipo, como dejar estar y decir no lo hice nunca más. ¿entendés? Claro. Dije, quiero por lo menos dar todo de mí. ¿Cuánto No, tiempo vale. tenías de recuperarte? ¿Qué? Tipo, ¿cuánto es tu recuperación de Y el tiempo? médico me dijo que para lo que tenía yo, o sea, normalmente son como 6-7 meses. Y el médico me dijo que para lo que tenía yo, capaz que a los 5 meses ya estaba. Yo me voy a dejar 6 meses, un poquito más, como para. Porque aparte estoy yendo al gimnasio y todo, como para fortalecer bien las piernas y que no me pase de vuelta. ¿no? Entonces. Aparte, boludo, sos joven que tenés. No, por eso, 20 sí, y ya pico. sé, yo sé que estoy pensando como una persona de 70 años, pero Sí. bueno, es el cuerpo que me tocó. ¿Qué lo voy a hacer? Cuerpo me desafío. Mi amiga le saca fotos a la luna. Nunca Después laborar. zurdito, al final la frase que tira. Muy zurdito. Así que escribe el libro. ¿Qué? Así que Esteban escribe el libro. Sana, saques el libro de mi vida, No, mi pasa- cuerpo, mi desafío. Que mi vieja es escritora, ¿entendés? Entonces Oh, ya está. lo tengo como inculcado. En la un poco. sangre. No lo vemos acá. Yo voy por todos los rubros. Escritor frustrado. ¿Sabes lo que estoy haciendo ahora? Tenemos con un amigo canales de YouTube automatizados con IA. Nos estamos llenando de guita, boludo, te lo juro. ¿Sí? Sí, te lo juro, boludo. Ahí va. Mirá, No sé, me ahí ocupa tenés para comprar la plata. 2 horas, sí, te juro, no sé, estoy 2 horas, 3 horas por día máximo. Y es increíble la cantidad de pelotudeces que hacemos, porque es una verga. ¿entendés? ¿Pero de Porque qué ponele- es? No sé, tenemos uno que habla sobre noticias. Entonces, Irán se quedó fuera del mundial. Son tipo clips de Group, ¿viste la guía de Twitter? Claro. Unos pegados atrás del otro y una voz en off que relata tipo un guión. Y la gente lo ve, es increíble. Mirá vos, Ah, ustedes la vieron. Sí. ahora lo voy a hacer. O sea, yo no la vi. Yo nunca ligo, nunca soy el de la idea. Ahí va. Pero me la dicen y yo, Vos Sos el de la ¿Cómo lo seguís? persecución. yo soy el amigo que ve guita y Sí, se mete. dale. Y como no estoy haciendo nada, porque estoy operado y mi facultad vive de paro, digo, bueno, ya que estoy, hago, me tengo que cuidar. Pero en teoría terminaste ya, Quiero hacer. facultad. Sí, o sea, tengo que rendir un final a final de julio, Tenés que escribir un pero libro. tengo un mes al pedo todavía y como viven de paro no voy. Él está de paro. Es un paro solo. Un zurdito.
¿Sabés, Ale, que una vez fui, había paro y dije, bueno, me voy a quedar porque en 2 horas tengo clase? Estaba con el bombo después, tío. No, pará. Estoy media hora, me siento, digo, a ver, me voy a pedir un sanguchito, digo. Empiezo a escuchar fuego, fuego, empiezo a escuchar. No. Digo, Eso es no, típico no le puede pasa a ser. Esteban, boludo. Las probabilidades son muy pocas. Y se empieza a ver todo tipo rojo, ¿viste? Cuando Sí, onda, fuego, de verdad. y veo que toda la gente sale cagando, digo, no te lo puedo creer, se me prendió fuego la facultad, boludo. Un día que fui cuando había paro. O sea, ¿cuántas chances puede haber, boludo? Qué país de mierda. Qué increíble lo de Uruguay, boludo. Es increíble. Los brasileños son hijos de puta. ¿Apotate? ¿Qué? ¿Apotate? No, no hice ni el PRODE porque me iba a amargar más perderlo que... Tipo, que sí me pasa, me olvido que agarrar un partido, ¿no? Eso sí, me genera tal amargura que un juego de PRODE. Pero qué locura. Ah, sí, papel. Aparte, viste que están diciendo que somos todos argentinos racistas porque le dijimos... racistas no, ¿cómo se llama? Xenófobos. Porque le dijimos, sos una provincia. Entonces eso es tipo denunciable. A los bosteros le dicen boliviano que vas en la vereda y esto que se hizo de una provincia y te enojás, boludo. Pará, boludo, no que estoy filmando para Vieja YouTube. literal, boludo. Mi vieja me dice, no, pues son todos re racistas. ¿Por qué le dicen bolitas a los bosteros? ¿Qué cosa? No, mi vieja es uruguaya, boludo. Y tipo, se pone tipo todo lo que está diciendo es ella, boludo. Y yo me cago. Qué bien, Digo, más, boludo. pero no le decimos boliviano de que literalmente odiamos a los bolivianos. Son bosteros, qué sé yo. Odiamos a los bosteros. Yo no. Soy la única argentina en mi familia. ¿Por qué sos hincha de River si tus hijos son bolivianos? Uruguayos, digo. Bueno, capaz, un poquito. ¿Por qué sos de River? Tipo, ¿qué Y le tira. Ah, pero yo soy de acá. pintó esa? Pero ella es argentina, boludo. Bueno, pero capaz, no sé, capaz que el viejo es hincha de Peñarol y nada que ver. No, nunca. Son de fanático Nacional. de River, dice. Oh, Es que igual tu hijo vino acá de chico. Mi viejo vino acá, de hecho. Sí. Desde los 3 años, me cago. Claro. Sos argentina. Ah, Sos bueno. argentino. O sea, igual iba a volver todo el tiempo por la familia, pero son más argentinos que yo, boludo. Claro. ¿Saben cómo gritó el segundo gol de Argentina en el partido pasado? La revió, dijo, si no van a un Uruguay... Ah, no ya con está, me voy. ¿Qué? Ya está, dijo. Voy a pasarme a Argentina Claro, él va a festejar al obelisco. para ser feliz. Ay, Sí, está de la 3 de la Ay, tarde. boludo, muslera. Todos los goles que yo me hago Uruguay en todos los partidos fueron la muslera. Literalmente. Ese contra el Cabo Verde. Sí, sí, sí. Cabo Verde. Claro, Salió a la nada. Cancha, boludo, ¿qué haces? Aparte están los defensores. Sí, después también. No, boludo, cualquier cosa, mal. Yo te digo porque Marte me ha dicho... Ahí hubo me decía. platita. Pero Hubo platito. que no sé quién iba. No sé. Tomé yo recién. Creo. Es un partido histórico. Vale, es el clásico de F, boludo. 5-0, es lo que hace. Steve Jobs. Steve. ¿Qué? Sí, gato. Dale, Alejandro Andrés. Todo bien. Estás usando el auto de llegar, no es un hijo de puta. ¿Ah, sí? No sé. No sé si es lo pesado el termo o el No. agua. Debe quedar un poco más. Y puede un par de mates más. No es que lo haces en el clásico, cuando empiezas a hacer eso, boludo, en adelante, me quedo, dale, estoy así, boludo, re feo. Y se me abren paso. Ahora se va a enojar. Sí, además se te va a cabrear. Sí, venía así, le agarró la boca y me metió pac, por Balbín.
La abría en base, así que... Perdón, chico. Me gusta. Tiene trabajo. Como que no veo nada, ¿no? Está medio chota la luz, ¿no? De River, claro, de River. Viste, le gustan los colores de la camiseta de Más del Milan. Ah, Más del Milan. Increíble. Agarrando los brazos así. Bueno, dale, pinche la pelota. Tiene ganas de cobrarlo. Che, faltan 20 minutos. Yo lo mismo me querés cobrar penal. 15. No, pero está agarrando los dos. Pero me está agarrando a él, boludo. No podés agarrar cuando estás adentro del área, ¿lo sabés bien? No me hinché la bola. No podés agarrar. Listo. 12 quedan. Amigo, literal. No, no hay con cambio. Es azul eso, no hay más azul. Es roja directa. Amigo, literalmente, boludo. La otra vez yo conocí a una banda y ahora estamos 30 acá. Pero yo era amigo. Y la vi. Ah, bueno, ahí. Norto tiene Alan igual. Sí, sí. Cada vez tuve que tirar una señal dolorosa. Tuve que tirar una señal dolorosa. Vamos, estamos hablando de Vamos, papi, que está filmando el cielo, ¿sí? Dale. Vamos arriba. Dale, ahí va. Dale que Marcos está enojado. Sí, Canica me llamó a mí, Canica me llamó y decía, decirle que llegó tarde. Yo le atendí, le contesté por Javi y dice, no, terminamos casi. A la cuarta. Ya colgada, ¿no? El otro día pasando por acá lo veo ahí. Al 8. El 3 de tiempo, boludo. El 8 de Red City está. Son los chicos que tiran la sangre. Las raíces. Después yo después yo después, yo largo vuelvo. Sí,
¡Vamos que le falta, pues! ¡Dale! Cambio L. Se mierda la mano. Lo vamos a ver que le hace otra. No, esa fue la anterior. Está metido en esa base. Sí, está metido. Desde que llegó el rumor lo tenía preocupado. No, él ya quieta. Moviéndolo. Más o menos igual. Igual. No, igual. Capaz porque está frío. O sea, estoy caliente. Esto te puede llegar a doler un poco. Pero era muy personal. Tenía que No, ese golpe lo pasó, pero va a doler un montonazo. Y te pongo ya el golpe de acá. ¿Lo que se siente, amigo? Tampoco me traté bien el shot. No, 24 ya ese. Pero en noviembre. Pero igual que son chicos, tenemos la vida de cartel. 5-0, ¿no? Ah, la puta madre. O sea, hubo un gol cuando me fui. L2. Exacto. Vení, sentate acá, boludo. Vale. ¿Te querés sentar vos? ¿Te querés sentar vos? No, ¿seguro? No, te avisamos. ¡Ay, qué dolor de rodilla! ¡Puta madre! ¿Y eso qué onda? ¿Con qué? No, me tengo que poner hielo, calor. Onda, pero es dolor, onda, no es líquido. No, me duele un poquito si me aprieto. Y para hacer fuerza, onda, no sé, poner. Yo me quiero levantar así, ahí me duele un poco. No es un dolor enorme, pero me duele. Claro, la paja. Me morí. ¿No queda pela? Bueno, ¿Cómo va? ¿todo bien? ¿Te queda mucho este? No, menos de 10 de seguro. No, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Tranquilo, ¿cómo ahora? Hola, ¿todo bien? ¿Cuánto dólares? Es una máquina. Ah, ya entendí. Gorrito. Sí, capitán. Ah, sí. Parece que está- Ah, ese, todo. sí. Sí, para que. Para que porque esta es la que está mejor. Sí. Ahí te busco otra y te paso. Había una de más. ¿Por qué gallo? ¿Qué me dijiste? Que había una medio chota. ¿Esa de que está al lado del palo de liga? No creo. Qué paja ese partido ese. Un kilómetro me llegó entre ustedes, boludo. Había motea. Se motean los esquineros. Claro, porque estos tienen 2 bochas, boludo. No los veo ahí. ¡Oye, Santi! Salame bueno es el de Barcelona. ¿Todo bien? ¿Está bien?
Dale, Santi, dale, dale. Pará, y no sé si hubo gestiones de pujar. ¿Cuánto queda? Ya estamos. ¿Qué es esa broma? Simple. No, bueno, la próxima yo traigo. Volvé ahora, dale. Ay, tenía ganas de sacar, boludo.